Muy buenas tardes, noches, porque esto es así como raro, ya tarde, pero también ya casi toda la noche. Entonces, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Abra su Biblia, por favor, en Efesios capítulo 2. Y vamos a seguir adelante en nuestro estudio del libro de Efesios y ya estamos en el versículo 16. Hemos avanzado harto y esta noche el título de la enseñanza, como usted puede ver, es Unidad. Porque vamos a hablar de la unidad, así que muy atento allá los que están en casa y los que nos acompañan desde sus hogares. Espero que tengan un cuaderno, lápiz y tomen sus apuntes. Bueno, veo que algunas personas ya no es cuaderno, lápiz, sino el celular. Está bien, desde que no lo use para chatear o cosas así, sino para lo que corresponde. Así que Efesios capítulo 2, vamos a estar mirando el versículo 16 hasta el versículo 18. Nosotros hemos venido hablando durante ya varias reuniones y enseñanzas acerca de la paz, acerca de la reconciliación. ¿Qué es la paz? ¿Cómo se obtuvo la paz? ¿Cómo obtenemos nosotros la paz? Y hoy quiero que concluyamos ese tema hablando de la unidad. Quiero que leamos los versículos en primera instancia del capítulo 2, versículos 16 en adelante, y mire lo que dice la Escritura. Dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Esos son los versículos que esta noche vamos a estar mirando. Y usted se puede dar cuenta, ya que están en el mismo marco de y Él os dio vida. Bueno, y luego de que nos dio vida, acá dice que nosotros éramos pueblos diferentes, pero que de esa separación Dios nos unió e hizo la paz. Pero quiero que se fije ahí lo que dice el versículo 16, y dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Esta noche quiero que tú tengas en mente la unidad. Si hay reconciliación, puede haber paz, y si hay paz, puede haber unidad. Ese es el proceso que tiene que quedar en tu mente. Si hay reconciliación, puede haber paz, y si hay paz, puede haber unidad. Es imposible, y esto tenemos que tenerlo claro, es imposible que haya paz si no hay reconciliación. Ya lo hemos hablado acá. Y si no se arreglan las cosas, si no se reconcilia las personas o no se arreglan los problemas, pues no puede haber paz. Y después de que hay paz, puede venir y ahí sí existir unidad. No hay unidad si no hay paz. Y esas son cosas que necesitamos nosotros tener muy presentes. Yo no sé, y antes de entrar en materia, yo no sé si usted sabe, si usted conoce o ha escuchado prerequisito, el término prerequisito, y sabe en qué se utiliza. Bueno, en el contexto de la educación, los prerequisitos son las cosas necesarias que usted debe tener sí o sí antes de pasar a un nuevo curso o a un nuevo grado. La educación, el proceso de enseñanza se considera como ya lo dije, como un proceso. Entonces no se puede saltar usted de un curso a otro, porque si no, tienen que haber unos prerequisitos. Y el prerequisito no es solamente que usted diga ya aprobé grado cuarto o grado quinto, sino que el prerequisito implica que si tú aprobaste grado cuarto o grado quinto, sabes leer, por ejemplo. No puede usted llegar a bachillerato sin saber leer, sin saber sumar, restar, multiplicar. Imposible, porque ya en bachillerato van a empezar cosas diferentes que necesitan que esas cosas básicas existan. Bueno, no es posible avanzar a la unidad si no hay paz. No es posible avanzar a la paz si no hay reconciliación. Y de eso es lo que hemos estado hablando estos días, de los caminos que el hombre busca o trata para encontrar la paz. Hemos descubierto que el único camino es ¿quién? Cristo.
que si nosotros consideramos la paz en el hogar o la paz en las relaciones con los hijos, tenemos que tener en cuenta primero el pecado del hombre, y la única solución para el pecado del hombre es ¿quién? Cristo. Por lo tanto, si Cristo está en el corazón de los hombres, en el corazón, si Cristo es el centro del hogar, si se reconcilia el hombre con Dios y sus pecados son perdonados, y además Él se esfuerza por vivir la palabra de Dios, créame que habrá paz. Ya hay reconciliación, habrá paz. Y ahora pasamos a lo último, y es lo que quiero que esta noche, tarde noche, nos fijemos, y es la unidad. Y es un prerequisito. Antes de que haya unidad debe haber paz, y antes de que haya paz debe haber reconciliación. Ya podemos hacer una aplicación en este punto. Muchos a veces se preguntan: ¿cómo yo hago para que mi casa sea una casa donde haya paz? ¿Cómo yo hago para que en mi casa haya unidad? Es que mi esposo y yo, dicen ellas, o los hombres dicen, mi esposa y yo no nos entendemos, como que no hay unidad. Pero antes de que haya unidad necesita haber ¿qué? Paz. Si no hay paz es imposible. Entonces esposo, entonces esposa, papás, si quieren que haya en su casa unidad con sus hijos, necesitan que haya ¿qué? Paz. Si no hay paz, no funciona. Pero para que haya paz, y bueno, voy a hacer la paz en la casa, tiene que haber reconciliación. Y la reconciliación no solamente es que cuando yo cometí un error, cuando yo fallé, entonces, ay, perdóname, yo no quise y me reconcilio. Sí, claro que incluye eso, y es necesario que lo hagas si has agraviado, si has ofendido a alguien en tu hogar, en tu casa. Pero también la reconciliación, y más importante, es primero ¿con quién? Con Dios. Porque cuando se reconcilia el hombre con Dios, inmediatamente él está en la capacidad de vivir la voluntad de Dios. Y cuando se vive la voluntad de Dios, eso fue lo que vimos el domingo, amamos al prójimo. Y cuando tú amas al prójimo, no le haces daño. Y si no le haces daño, ¿hay qué? Paz. Todo eso es un prerequisito: reconciliación, paz y finalmente ¿qué? Unidad. Y Pablo está hablando de eso. Entonces miremos, y quiero que te fijes en dos cosas principalmente acá en esos versículos. En primer lugar, vamos a hablar de la unidad como un solo cuerpo. Dice ahí el versículo 16: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario? Aparte de perdonar nuestros pecados, aparte de pagar el precio de nuestra maldad, darnos unidad, hacernos uno en un cuerpo. ¿El cuerpo de quién es? De Cristo. Ya veíamos al final del capítulo 1 que Cristo es la cabeza de la iglesia, y dice la cual, la iglesia, es su cuerpo. Una manera de decir esto es que la iglesia como cuerpo expresa unidad. En la iglesia, cuando hablamos de la iglesia como un cuerpo, estamos dando a entender la unidad, y quiero que lo comprendas. Pablo utilizó mucho este ejemplo en Romanos 12, 1 Corintios 12. Aquí en Efesios vuelves a encontrar la misma ilustración del cuerpo de Cristo, la iglesia. Y es que es muy válida esa ilustración, porque todos nosotros tenemos diferentes miembros. Usted tiene las extremidades, las manos, los pies, tiene los ojos, tiene los oídos, tiene la lengua. Bueno, tiene una cantidad de órganos, y eso es lo que se ve. Y lo que está interno que no se ve, pues cuente ahí para allá, son gran cantidad de cosas. Todo eso independientemente es un órgano, todo eso independientemente ya tiene una función, pero en el cuerpo hay unidad. Cada órgano adquiere su significado, su valor, su función. ¿En dónde? En el cuerpo. ¿Habla de qué? De unidad. Y Pablo, vamos a hablar más adelante de esto, por eso no vamos a profundizar mucho en el tema. Pero Pablo, hablando precisamente de la unidad en la iglesia, empieza a decir que no hay un miembro que sea mayor que otros, un órgano que sea más importante que los demás, o que el cuerpo no puede desechar absolutamente nada.
Dice Pablo hablando hoy en Corintios que un ojo no le puede decir a la oreja, venga, no la necesito, quítese de aquí. No, todo se necesita porque todo es una unidad. Y Pablo está diciendo eso, dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Y dice ahí, matando en ella las enemistades. La iglesia, escúchenme todos ustedes, los que están en casa, la iglesia es la expresión de la unidad. El cuerpo es la expresión de la unidad que tenemos. No hay aquí problemas, ya lo hemos dicho, de raza. No hay problemas de género. Aquí no hay esa diferenciación que existen en otros lugares. No hay distingos de color o socioeconómicos. No los hay. Porque precisamente la cruz lo que hizo fue exactamente eso, romper todas las enemistades. Ahora somos todos ¿qué? Un cuerpo. Eso es lo primero que quiero que tú te fijes. Ahora, ¿cuál es el problema de no tener unidad? Porque hay gente, y se dan muchas circunstancias que podemos estar reunidos en un lugar, pero estar reunidos no significa que estemos unidos. Es más, hay montoneras de gente en un mismo sitio y uno podía pensar, hasta pueden tener la misma uniforme, la misma camiseta y todo igual, y uno podía decir, es que son uno. No necesariamente estar reunidos o tener el mismo uniforme o la misma chaqueta implica que estemos en unidad. Estamos reunidos, pero no unidos, que es diferente. ¿Y cuál es el problema? Quiero que miremos Marcos, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 24 al 26. Y fíjese cómo el Señor Jesús expresó los problemas de la unidad. Y Él dice así: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. El Señor Jesús, hablando ahí en Marcos, ahí en el capítulo 3, está diciendo, bueno, Él fue acusado de que Él sacaba los demonios por Satanás, por Belcebú. Esa fue la acusación que le hicieron. Y el Señor Jesús va a la lógica simplemente a decir, a ver, un reino no puede estar dividido contra sí mismo porque no permanece. Una casa no puede estar dividida contra sí misma porque no permanece. Si Satanás echa fuera a Satanás, se acabó el asunto de Satanás, su fin ha llegado. El reino de Satanás no va a permanecer. Escuche esto: el problema de no tener unidad es que finalmente vamos a desaparecer. La iglesia es la expresión de la unidad de los creyentes. Por eso somos un cuerpo. Ese es el ejemplo. Pero eso es unidad. Y si esa unidad no se mantiene, vamos a desaparecer. Si esa unidad no se cultiva, nosotros finalmente vamos a terminar desapareciendo. ¿Sabe? Cuando no hay unidad, y yo agregaría no a las palabras del Señor Jesús, sino miraría cómo es que podemos desaparecer. Y mire, usted puede aplicar eso a su hogar, puede aplicar eso a su hogar con sus hijos, esposo, hijos, puede aplicar eso en relación de pareja, puede aplicar eso en su trabajo. Si no hay unidad, van a desaparecer, porque no se avanza. Tenemos un objetivo, la meta es esta, pero si no hay unidad y uno va para allá y el otro para allá, finalmente no se va a alcanzar, no van a avanzar y entonces se tiende a desaparecer. Uno de los consejos que nosotros más le damos a las parejas, que es de los más difíciles que veo que para algunos hacer, es el de manejar el dinero de manera conjunta. Es decir, si ella trabaja y él trabaja,
ella no debe pensar que la plata es de ella y él no debe pensar que la plata es de él, y no deben manejar la plata pensando: yo pago tales servicios y usted paga tales servicios, usted me paga la mitad de esto y usted me paga. Entonces hay veces yo he escuchado que ella o él le prestó plata y es que no me ha pagado la plata, no sé qué, cosas así. Eso parece que es inteligente porque dicen algunos que eso le permite a ellas y a ellos tener independencia. Pero si lo que estamos buscando es que el hogar tenga unidad, eso es un problema. ¿Sabe por qué? Porque muy fácilmente él puede decir: ahí le pagué los servicios, pero puede desentenderse: no quiero ayudar en nada más. ¿Y quién le va a decir que no? ¿No es que la plata es de él? Igual con ellas: es que yo con mi plata hago lo que quiera. No, ven amor, tratemos de comprarnos una casa. No, es que yo quiero hacer esto y esto. Pero como la plata es de ella, no se le puede decir nada. No se avanza. No se avanza, así no funciona. Y nosotros se lo aconsejamos a las parejas, y algunos de ellos como que tragan saliva apenas cuando uno les dice eso. Porque la unidad implica que usted ya trabajó, llegó a la plata y la puso en la mesa, y si usted se ganó más que ella o ellas ganan más que ellos, no interesa, es que la plata es de ¿quién? De los dos. Aquí no interesa quién gana más ni quién gana menos. Las decisiones entonces de los gastos, mire cómo se aplica eso de la unidad, ¿se toman en qué? Pues en conjunto, porque no es que la plata es de quién. Entonces ya ella no puede decir yo hago esto, o él no puede decir yo hago esto, sino que los dos la meta es esta: vamos a hacer esto, vamos a viajar, vamos a no sé qué. Entonces esto es para ahorrar, esto es para no sé qué, esto es para sí sé cuánto, esto es para unidad. Cuando no hay unidad, finalmente se desaparece, no se avanza. Nosotros hemos visto parejas que mantienen su economía así, y pues bueno, ahí están, amén. Pero sabe, si usted quiere una mayor unidad, debe trabajar su economía en su hogar, y es un consejo que le damos. Un fondo común es sabio. Otra de las cosas que suceden cuando no hay unidad y que nos llevan a desaparecer es que no hay victorias. Usted ha escuchado el dicho, ¿no? El pueblo unido jamás será vencido. Y también está el otro dicho: divide y... que usted ha escuchado el dicho, ¿no? Divide y vencerás. ¿Sabe quién está interesado en que no haya unidad en la iglesia? Pues Satanás. Él sí está interesado, porque sabe que si estamos nosotros desunidos, si no hay unidad al interior de la iglesia, su trabajo va a ser más fácil. Satanás quiere destruir tu hogar. ¿Sabías eso? Satanás sabe que la familia, el núcleo, la familia, es fundamental en la sociedad. Así que él está haciendo todos los esfuerzos para que las familias, tanto cristianas como no cristianas, desaparezcan. Hace muchos años se dieron unos subsidios de vivienda para familias. Y entonces las familias consideradas en esa, imagínense esto tan irracional, familias unipersonales. Dígame, ¿cuál familia unipersonal existe? Pero en el gobierno de hace como 11 años, 12 años, distrital, acá, hubo un subsidio de vivienda para familias unipersonales. Yo me acuerdo, mi esposa, en ese tiempo éramos novios, y ella me dijo: ay, mira que están dando subsidios de vivienda. Y yo: sí, pero uno tiene que ser casado. No, que se puede. Yo me inscribí. ¿Y si sabe que el gobierno me dio un subsidio por ser familia unipersonal? Soltero, pero yo era una familia unipersonal. ¿Dónde usted le haya lógica y sentido a eso? En el gobierno, ¿no? Allá. Porque la realidad es que no existe. Pero Satanás sí está interesado en que tú no obtengas victorias en tu familia. Entonces, mire cómo esto va avanzando. La unidad es producto ¿de qué? De la paz, y la paz es producto de la reconciliación. Yo quiero que usted se meta eso en la cabeza. Así que Satanás sabe: si yo los pongo a pelear, no van a estar unidos. Y si después de que yo los ponga a pelear y en esa casa no haya paz, y además que les salga a ella un poquito de orgullo o a él un poquito de soberbia, nunca va a haber reconciliación. Ya gané. Y puede que usted viva junto con la persona, pero ya sabe,
estar juntos no significa que estamos unidos. Y Satanás dice, no me interesa si están juntos, me interesa es que no estén ¿qué? Unidos, porque cuando esos niños vayan a preguntarle al papá qué va a hacer, él va a decir, váyase por la izquierda, pero la mamá, como está brava con el papá, le va a decir, no, es por la derecha. Y entonces no se van a obtener victorias, como por ejemplo para levantar a esos hijos en disciplina, en enseñanza, en el temor de Dios. Pues es imposible. Pero sí, yo estoy hablando aquí del hogar porque quizás es una de las cosas que más a diario nosotros enfrentamos, pero también eso sucede en el trabajo. Si usted tiene un equipo de trabajo, si usted es el líder de un equipo de trabajo y no logra que haya unidad en ese grupo, no va a obtener victorias, no va a avanzar y finalmente va a fracasar. Lo van a cambiar, o sea, lo van a echar. Y en la iglesia, ¿qué tan importante es la unidad? Por eso se habla de cuerpo, no se habla de empresa, no se habla de otra cosa, se habla de ¿qué? De un cuerpo, porque se habla de ¿qué? De unidad, una unidad perfecta. El problema de que no haya unidad es que la iglesia no avanza, no conquista lo que tiene que conquistar, no va a donde tiene que ir, se estanca y finalmente desaparece. Ahora, no solamente hay un problemas por no tener unidad, sino que también hay unas ventajas por tener unidad. La unidad nos identifica, ¿sí? Cuando hay unidad, entonces estamos identificados, es decir, aquello que nos une determina lo que pensamos, lo que hacemos y lo que sentimos. Volviendo otra vez a la ilustración del manejo del dinero en la casa conjunto, sí que es importante, porque cuando se logra esa unidad perfecta, bueno, pues ya tanto él como ella van por el mismo caminito y se evitan una cantidad de problemas de la plata. Nos identifica, pero la unidad también nos fortalece, porque sabemos que no estamos solos. Cuando yo estoy unido, estoy en unidad, sé que no solamente tengo a alguien al lado que dice que es mi amigo, pero no es nada. No, cuando yo estoy en unidad, sé que hay alguien que está al lado mío respaldándome. Sé que hay alguien detrás mío que va a frentear también, que va a pelear la batalla, que dice, vamos para hacerlo, usted no está solo. Nos fortalece, pero también nos da victoria. Somos imposibles de derrotar, y más nosotros que somos la iglesia. ¿Sabe qué dijo el Señor Jesús de la iglesia? Que las puertas del Hades no prevalecerían ¿contra quién? ¿Contra un cristiano solito por ahí? Ahí no, ahí se habla es de qué, de la iglesia. Pero la iglesia tiene que estar unida. La iglesia necesita estar unida, pero también la unidad nos hace y nos permite permanecer. La unidad nos permite soportar el paso del tiempo. Mire, queridos hermanos, todos los que están en casa, si hoy, después de 2000 años que nuestro Señor Jesús fue al cielo, 2000 años, todavía seguimos nosotros acá, es porque hubo unidad, es porque ha habido unidad. La preocupación del Señor Jesús antes de irse a sus discípulos era: ámense. Y otra manera era: venga, cuando usted ama, usted está unido, estén ahí. Un nuevo mandamiento les doy, les decía a los discípulos: ámense los unos a los otros. Por algo el Señor les recomendó tanto esto, claro. Si no hubiera amor, no habría unidad, no habría paz, habrían conflictos y finalmente habría desaparecido el mensaje del evangelio. Pero aquí estamos, el tiempo ha pasado, aquí seguimos, porque ha habido unidad. Amén. Mire, esto es muy importante. Ahora, ¿qué es lo que nos debe unir a nosotros? Mire el versículo 17 y 18. Esto es lo segundo que quiero que usted se fije esta noche ya. Dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu
al Padre. Y antes de mirar qué es lo que nos debe unir a nosotros, quiero que se fije en algo. Lo que nos une no depende de nosotros. Miren esos versículos, vamos a mirar en detalle qué es lo que nos une. Dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz. ¿Quién vino? Jesús. ¿Nosotros lo hicimos venir? No. Las buenas nuevas que Él anunció, ¿nos las inventamos nosotros? Pues no, el Evangelio no es un invento de nosotros. Sigamos leyendo. A vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por medio de Él, ¿quién es? Cristo. ¿El Espíritu depende de nosotros? ¿El Padre depende de nosotros? Absolutamente nada que nos permita estar en unidad tiene que ver con nosotros. Así que la primera conclusión que tú tienes que entender en esto es que lo que nos hace estar unidos en la iglesia, lo que nos hace ser un solo cuerpo, lo que nos permite tener unidad, no es lo que nosotros hemos hecho. Las cosas que nosotros nos inventamos son susceptibles de ser cambiadas, de ser mejoradas, o simplemente alguien encontró otra cosa mejor, pues va y echa para allá. Eso no es lo que nos produce unidad. Por ejemplo, lo que nos une a nosotros no pueden ser las personas. Atentos a esto, iglesia, que les estoy diciendo. Las personas a nosotros no nos pueden unir. Claro, qué bonito es que yo tenga respeto por mi pastor, o respeto y admiración por mis líderes. Eso es bonito, y yo que soy el pastor, pues eso es chévere que le anden diciendo uno mi pastor, pero eso no es lo que lo debe unir a usted a la iglesia. ¿Por qué? Los pastores no somos eternos. Los pastores hoy estamos aquí, pero mañana podemos estar ¿en dónde? En otro lugar, en otra iglesia. Y la iglesia, y Back Central, debe ¿qué? Pues continuar. Eso no es así como que, ay, si se va mi pastor, yo me voy detrás de mi pastor. No, porque eso no es lo que nos une. A nosotros lo que nos une no depende de las personas. No son los pastores, no son los amigos. Es que si mi amigo está en la iglesia, entonces yo estoy en la iglesia. Si mi amigo no está en la iglesia, entonces yo no estoy en la iglesia. No, lo que nos une no es eso. Lo que nos une no es mi esposo o mi esposa. Ahora, qué mejor que si mi esposo está en la iglesia, pues aleluya. Qué mejor que la familia esté en la iglesia, claro que sí. Pero aunque la familia no esté, mi unidad no depende de qué, de esas relaciones interpersonales. Por eso dice el Salmo 27: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Y da a entender que los lazos familiares incluso se han de romper si intentan sacarnos de la fe. Al Señor Jesús le preguntaron, le dijeron: mire, Señor Jesús, que ya está su mamá y sus hermanos. Y el Señor Jesús dijo, que uno diría hoy, qué tan grosero ese Jesús con su santa madrecita. Dijo: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad ¿de quién? De Dios. Porque Jesús tenía muy claro que lo que nos une a nosotros no son las personas, ni las ideas de las personas, ni los pastores, sino es lo que Dios ¿qué? Ha hecho. Si tú estás luchando, joven, si tú estás luchando en persistir en la iglesia, es que es tan difícil porque yo voy a la iglesia pero nadie más me acompaña, y al contrario me hacen es la guerra en la casa. Y si tú estás luchando con eso, debes saber que no estás solo. Hay una familia espiritual que está contigo. Y segundo, Dios es quien te respalda. Dios es el que va a tu lado. Y claro, qué mejor que la familia esté con uno, qué mejor que la familia nos apoye. Pero si no es el caso, aquí seguimos, porque a mí no me une a la iglesia las relaciones personales. A nosotros no nos puede unir, por ejemplo, la cultura eclesiástica, eso, o la liturgia. Bueno, la liturgia es la palabra técnica. ¿Y qué es la cultura eclesiástica? Es que a mí me gusta de mi iglesia las luces. Es que a mí me gusta de mi iglesia los títulos. Es que a mí me gusta de mi iglesia que ponen negro, y por eso es que estoy en mi iglesia. Eso es una cosa que no tiene fundamento y que es superficial. A ti no te puede unir eso.
¿Por qué? Porque a veces las culturas eclesiales son modas. Mire, hace 7, 8 años este auditorio no era así oscuro, era blanco, blanquito. Y probablemente en 5, 10 años quizás otra vez lo pintemos de blanco y ya. Y usted está unido no por el color de una pared, no por la cultura eclesiástica, sino por lo que Dios ha hecho. Amén. Eso es lo importante. Ahora, ¿qué es lo que nos une a nosotros? Entonces, somos un cuerpo porque tenemos un mismo evangelio. Y dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz. Solamente hay un evangelio, no hay dos, no hay tres, no hay un evangelio. Bueno, usted escucha evangelio según San Mateo, evangelio según San Marcos, Lucas y Juan, pero eso fue los evangelios que ellos escribieron. Pero no hay un evangelio diferente al que Cristo proclamó. No lo hay. Y usted tiene que tenerlo muy claro. A nosotros lo que nos une, por lo cual estamos aquí, es porque hay un mismo camino. Dice ahí el versículo 18, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada. Solamente por medio de Cristo es que podemos ir a donde, al Padre. Juan 14:4 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. O es el versículo 6, bueno, Juan 14. Solo hay un camino. Eso es lo que nos une a nosotros. Nos une a nosotros, nos hace un mismo cuerpo porque tenemos un mismo espíritu. Dice aquí el versículo 18, tenemos entrada por un mismo espíritu y también estamos unidos porque tenemos un mismo Dios, un mismo Padre. Estaba yo dictando la clase 101 estos días y les decía a las personas, mire, la importancia de tomar la clase 101 es que usted comprende qué es lo que predicamos y qué es lo que creemos en esta iglesia. Necesita tomarla para que sepa, aquí esta gente cree en estas cosas, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Esta gente no cree, por ejemplo, en que hacerle un rezo a la Virgen nos va a llevar a obtener milagros o que nos va a servir para interceder ante su Hijo y que ahí vamos a ir al cielo. No creemos eso. Claro que María tuvo que haber sido una mujer ejemplar, claro, por eso le dijo ahí Gabriel, llena eres de, pero no es ninguna diosa, así de sencillo. Usted necesita tomar la clase 101 para conocer por qué predicamos lo que predicamos, cómo es que nosotros asumimos la palabra de Dios. Por ejemplo, le acabo de decir algo que es una cultura no solamente de bendición abundante de IVAC Central, sino de la cruzada cristiana, y es que nosotros los pastores no somos los dueños de la iglesia. Hermano, nosotros gracias a Dios llevamos acá, mis papás llevan aquí 30 años, no sé qué. Nosotros con mi esposa estamos trabajando hace ya unos poquitos años, pero si mañana Dios por medio de nuestras autoridades dijeran, señor Miguel Ángel, señora Lorena, se van a ir a otro lugar a pastorear, pues amén, porque la iglesia no nos pertenece. Y ustedes como iglesia, ay, qué pesar, pero seguimos adelante porque tenemos los ojos puestos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, no en el pastor Miguel Ángel. Amén. Eso no nos puede unir a nosotros. A ti te debe unir a la iglesia que conoce la escritura y que está seguro que aquí se predica ¿qué? La palabra de Dios. Eso es lo que te hace a ti unido a la iglesia. No una persona, no una idea, no una moda cultural. No. Es lo que Dios ha hecho. Y tenemos que hablarlo así a ustedes, mis queridos hermanos, abiertamente, de manera literal, que nosotros no somos los pastores de la iglesia y que podemos ser movidos de acá en algún momento. Porque algunos piensan que el dueño de la iglesia soy yo. No, yo no soy el dueño de la iglesia, Cristo es el dueño de la iglesia, amén. Pero esto aquí, lo que hay acá en IVAC Central, no le pertenece a Miguel Ángel Rodríguez o a Félix Rodríguez, no, esto es de Dios. Y en algún momento nosotros podemos ser llevados a otro lugar y venir otro pastor acá.
¿Y qué esperamos nosotros de la iglesia? ¿Qué esperaría yo que hiciera usted que asiste a la congregación? Que cuando llegue ese otro pastor diga: vamos a sujetarnos a usted, vamos a respetarlo a usted y vamos a servir a Cristo por medio de su guianza. Y que a nosotros nos manden regalitos donde estemos. Amén. Bueno, no estoy diciendo que nos vamos a ir, ¿no? Simplemente les cuento todas estas cosas para que usted lo tenga muy, pero muy claro. La iglesia no pertenece al pastor. Lo que nos une no son las personas. Lo que nos une a nosotros es que tenemos el mismo evangelio. Tenemos un Cristo, tenemos un Espíritu, tenemos un Dios y Padre, tenemos un solo camino. Todo lo que ha hecho Dios es lo que nos une a nosotros. Y yo no sé, mira, y eso lo podemos aplicar desde dos perspectivas. Lo puedes aplicar a tu vida personal. En primer lugar es: si tú tienes problemas en tu casa, necesitas y que haya unidad, quieres ir adelante, avanzar, quieres lograr que las cosas funcionen bien, pues necesitas trabajar en la reconciliación, necesitas trabajar en la paz y en la unidad. Y ese es el caminito completo: reconciliación, paz y finalmente unidad. No puedes empezar: voy a buscar unidad, si no hay reconciliación y si no hay paz. No te puedes saltar, hay prerequisitos. Y primero tienes que reconciliarte ¿con quién? Con Dios. Y después de que te has reconciliado con Dios, tú vas a tener la capacidad de vivir la palabra de Dios. Y cuando tú vives la palabra de Dios, va a haber paz en tu casa. Porque si tú la embarras, inmediatamente vas a decir: perdóname, me equivoqué. Si hay paz y los dos son creyentes, él o ella cuando la embarren van a decir lo mismo: perdóname, me equivoqué, ese no es el camino. ¿Y ahora qué? Reconciliación. Dios mismo, el Espíritu, nos entrenará, nos ayudará, nos capacitará para vivir como corresponde, reconciliación. Y cuando tú ya reconciliaste y puedes vivir la palabra de Dios, viene la paz. Y entonces cuando empiezas a experimentar que en la paz ya no hay en la casa, ya no hay esas peloteras, y que cuando hay conflictos, porque siempre hay conflictos, de repente se solucionan rápido, sin ofensas, sin maltratos, sin esas heridas al corazón, sino que es rápido. Tú dices: hay paz en mi casa. Los hijos quieren estar en la casa. Los hijos no quieren irse de la casa porque dicen: en mi casa hay ¿qué? Paz. Yo quiero estar ahí donde hay ¿qué? Paz. Y después de que hay paz, entonces ahora sí puedes trabajar ¿en qué? En la unidad. Entonces ahora sí, venga a ver esposo o venga a ver esposa, nos sentamos los dos. ¿Y qué vamos a hacer? En 20 años, ¿dónde nos vemos tú y yo, mi amor? Entonces ella va a decir y él va a decir: vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer y pa. Venga, les cuento, yo siempre he querido comprarme una guitarra, pero como en la casa nosotros manejamos la plata en conjunto, ¿sí? Lo que mi esposa trabaja y lo que yo trabajo, todo es ahí en el mismo. Entonces nosotros nos ponemos planes y nos ponemos metas, y estamos en una meta, estamos siendo muy juiciosos, ahorrando tenemos una meta a unos 2-3 años más o menos, ¿sí? 3 años, 4 años, no sé, ¿cierto? Más o menos 4 años de hacer un gasto. Pero para hacer ese gasto, la guitarra, pero ¿sabe? Yo no me siento frustrado porque entiendo que estoy trabajando en una meta en conjunto con Lorena. Vamos los dos para un lado, vamos con Lore para un lado y ella vamos para aquí. A veces yo me intento salir por un lado y no, espérate por aquí. A veces ella, espérate que vamos por allí, y nos enfocamos. Pero estamos trabajando ¿en qué? En la unidad, porque ya reconciliamos, ya hubo paz y ahora sí podemos trabajar ¿en qué? En avanzar. Así lo puedes hacer tú en tu casa. Así lo puedes hacer tú en tu trabajo. Esa es la manera. Y en la iglesia necesitamos que haya reconciliación. Si tú tienes algo contra un hermano, no te pongas a esperar que él te busque a pedirte perdón. Pues búscalo tú. Porque si tú valoras la unidad, si tú valoras la paz, ¿qué haces tú? Yo lo busco. Porque entiendo que sin unidad no vamos a llegar lejos. Y tú lo buscas. Y cuando llega el momento del problema, usted en lugar de levantarse, ¿usted qué dice? Voy a procurar ¿qué? La paz. Y usted hace la paz, busca la paz.
Y cuando hay reconciliación y cuando hay paz, hermano, hay unidad, y una iglesia que está unida va a conquistar a su localidad, a su ciudad, va a crecer de manera inmensa. ¿Por qué? Porque hay unidad. La Biblia dice, el Señor Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerán. Por lo tanto, el avance de la iglesia no lo podrá detener ¿quién? Satanás. Pero necesitamos que haya ¿qué? Unidad. Amén. Unidad. Entonces, no sé, y los que están en casa, ¿cuál será el punto en donde tengas que aplicar esto? Y probablemente sean las dos áreas. En tu vida personal tienes que evaluar, ¿estoy en la reconciliación? ¿Estoy en la paz? ¿O estoy en la unidad? O no, estoy en el tropel, porque ese es el anterior, ¿no? Hay 4 pasos: tropel, reconciliación, paz, unidad. No sé en cuál está. Si usted se da cuenta, no, yo estoy en el pastor, estoy en el tropel, pues bueno, hermano, empiece a reconciliar, luego paz y finalmente unidad. Y cuando llegue a la unidad, manténgala, cuide esa unidad, cuídela. No hay nada más valioso que eso, hermano, la unidad. Mire, si yo algo valoro de mi trabajo, si yo algo valoro de la profesión que Lore escogió, ella quería estudiar medicina. Y pues tener un médico es chévere en la familia. Y pues si es la esposa de uno de enfermo, y ella, pues yo con esa doctora me enfermo seguido para que me atienda. Pero ¿sabe qué es el problema de los médicos? Esos turnos de trabajo. No olvides yo no me caso para tener mi esposa por allá lejos. Y ella tampoco se iba a aguantar eso. Entonces ella allá hace muchos años tomó la decisión y no voy a estudiar, voy a renunciar a eso que yo quise, porque ella valoraba que su familia, ella valoraba, como me voy a casar, quiero estar aquí. Y sabe, ella decidió estudiar docencia, ser profesora. Y una de las ventajas que tenemos y que yo valoro tremendamente es que nunca nos cruzamos de horario de trabajo. El fin de semana estamos juntos, las vacaciones somos juntos. Eso es chévere. ¿Usted cree que ahorita que yo me voy a trabajar y que voy a hacer turnos? No, olvídese, porque eso, la unidad es más importante. Gracias a Dios hemos logrado eso. Cuídela, cuide esa unidad usted. Y si tienes un problema con la iglesia, con alguien de la iglesia, pues arréglalo y cuida la unidad. Póngase en pie, por favor. Quiero que cierre sus ojos y medite, piense un momento en lo que hemos hablado. Mire, hermanos, la iglesia, como les decía, es un cuerpo, estamos unidos, somos una familia. Y no importa si toca ir a pedir perdón o si hubo un problema, pero si nosotros estamos interesados en mantener la unidad, Dios va a bendecir esto. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas constantemente. Señor, y yo te pido que tú nos ayudes a tener unidad. Unidad en la iglesia, unidad en las cosas que realmente son importantes, en lo que tú has hecho, no en lo que nosotros nos inventemos o creamos, sino en lo que tú has hecho. Por favor, Señor, ayúdanos. Y yo oro para que tú bendigas si alguien en su hogar no tiene unidad, no tiene paz, si no hay reconciliación, que tú le ayudes. Por favor, Espíritu Santo, por favor, Espíritu de Dios, haz algo. Y colocamos bendición abundante en tu presencia, en tus manos. Danos unidad, haznos uno como iglesia. Por favor, Señor. Amén, amén y amén.